Bueno, amigos, muy buenas noches. Le habla Alfredo González Amaré, soy corredor de negocios en el estado de la Florida. Me acompaña mi socia, Diana Espino, ingeniero civil, graduada en la Católica, con un posgrado en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, de allá de Venezuela. Diana, después de su larga trayectoria en el sector de las finanzas, llegó a ser director general del Banco de Venezuela cuando era del Grupo Santander. Ahora es una tremenda corredora de negocios del estado de la Florida, su nueva especialización. Entonces, este seminario pretende explicarles a ustedes cómo se adquiere un negocio en la Florida. Si ustedes están buscando optar por una visa y necesitan un negocio que tenga las condiciones, las características para soportar esa visa, nosotros acá tenemos ese tipo de negocio. Entonces, vamos a hacer un seminario muy pragmático y vamos a explicarles en detalle cómo pueden ustedes explorar el universo de 4.000 negocios que se están vendiendo en el estado de la Florida por corredores de negocios licenciados en el estado de la Florida. Vamos entonces, primero muchos de nosotros nos preguntamos cuando queremos incursionar en este mundo, ¿en qué negocio nos metemos? Muchos compatriotas, muchos amigos de América Latina creen que comprar una franquicia es el gran negocio, es la panacea milagrosa que nos va a resolver nuestra situación, y la franquicia tiene una serie de problemas que primero instalar una franquicia tarda mucho tiempo. Y estuve con un cliente que instaló ya su franquicia y por cierto quiere venderla, que pasó un año instalando la franquicia. Entonces el consumo de tiempo para instalar una franquicia es exagerado, y después cuando logramos instalar la franquicia nos damos cuenta de que somos en cierta medida empleados del franquiciante y que estamos sujetos a todas las normas que el franquiciante nos quiere imponer. Estamos compartiendo con él el fruto de nuestro sudor, y tenemos que pagarle unos royalties que en muchos casos resultan hasta del 11 y el 12% de las ventas. Y no podemos introducir las modificaciones que nuestro espíritu empresarial nos sugiere, porque tenemos que estar sujetos a los manuales de procedimientos, a todo el rigor que impone el ser franquiciado de una de estas franquicias. Entonces, otros pensamos, y hemos visto muchos casos, lamentablemente, de empresarios latinoamericanos que inician un negocio nuevo acá, pensando que pueden reproducir lo que tienen en sus países de origen. Y eso realmente hemos visto fracasos serios. Uno de ellos, un negocio de un joven que incluso estudió en los Estados Unidos y pretendió instalar una cadena de pizzería con delivery, con envío a domicilio, o recogiéndola en el local, como son Domino's Pizza, Caesar Pizza, etc. Entonces, este joven, cuando llegó a 7 tiendas, inmediatamente la competencia le tiró unas ofertas especiales y lo destruyó en menos de un año. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros a todas aquellas personas que deseen incursionar en el mercado norteamericano? Bueno, les recomendamos que compren un negocio en marcha. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Para comprar un negocio en marcha es importante, primero que nada, evaluar las oportunidades en el mercado. Entonces, nosotros, para evaluar las oportunidades en el mercado, eso significa que podemos visitar, y yo les sugeriría, ya que estamos a larga distancia, que visitemos la página negociosenflorida.com, ¿no? Allí cliqueamos sobre el botón negocios en venta y el buscador de negocios nos dará
la opción de más de 4.000 negocios que podemos explorar. Pero vamos a hacer el ejercicio aquí mismo para que ustedes vean cómo funciona el asunto. Ustedes, esta es la cara, esta es la cara que presenta el buscador de negocios. Cuando ustedes presionan buscar negocios en venta, les va a aparecer este buscador. Pero vamos entonces a explorar en sentido directo y práctico cómo opera esto. Vamos a abrir la página negociosenflorida.com. Esto es lo que ustedes van a ver cuando abran la página. Esta es la página inicial. Luego ustedes presionan acá. Negocios en venta. Y vamos a tener estas diferentes opciones. Primero, los negocios destacados, que son negocios que nosotros directamente conocemos y que manejamos las estadísticas detalladas, conocemos el negocio, conocemos el propietario y nos atrevemos a ofrecerlo como negocio destacado porque pensamos que son negocios de calidad y que en cierta medida respaldamos porque nos dan una buena impresión inicial. Luego tenemos aquí a los que quieran detallar cómo se usa el buscador de negocios, aprietan esta tecla acá, cómo usar el buscador de negocios. Luego tenemos el buscador de negocios en venta, una especie de tutorial de cómo cuáles son los pasos para comprar un negocio en los Estados Unidos, preguntas frecuentes y un mapa de Florida donde aparecen todos los diferentes condados. Muchas veces personas de América Latina sobre todo nos preguntan o están interesados en un negocio y no saben que de repente el condado de Stewart queda al norte, pegado arriba a la capital del estado en Tallahassee, y si esa persona no habla inglés o no conoce la idiosincrasia la cultura norteamericana, quizás le convenga más estar en el sur de la Florida, donde hay un alto contenido de influencia hispana. Entonces, ver el mapa es interesante para saber dónde estamos pretendiendo evaluar el negocio. Pero entonces vamos al buscador de negocios, que es la parte más importante. Aquí aparecen todos los negocios que están vendiendo los brokers de la Florida. Tenemos esto acá, el mapa de la Florida, y aquí está el buscador. El buscador tiene dos elementos esenciales para la búsqueda. Uno, los condados, los diferentes condados. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, supongamos que queremos algo en Miami-Dade. Yo estoy hablando mucho, ya voy a dejar hablar a Diana, a mi socia querida aquí. Vamos a buscar aquí entonces Miami-Dade. Escogemos aquí Miami-Dade y nos vamos a la categoría de negocio. Aquí aparece una cantidad importante de categorías y de subcategorías. Vamos a tomar, por ejemplo, un negocio, digamos, automotriz, ¿no? Automotriz. Aquí podemos ver las subcategorías del negocio automotriz. Está el detalle, reparación de máquinas, o sea, de motores, reparaciones eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que vamos a escoger un negocio, por decir aquí, de reparaciones generales, ¿no? Y vamos a explorarlo, ¿no? Entonces tenemos acá esto y tenemos por acá unas otras opciones. Podemos escoger entonces el precio que estamos dispuestos a pagar mínimo. Vamos a suponer que estamos dispuestos a pagar $100,000 mínimo y un máximo. Aquí tenemos un precio máximo de 200,000. El ingreso, bueno, aquí el ingreso neto ajustado, que dice ingreso neto ajustado mínimo, es lo que nosotros queremos ganar los mínimos de flujo de caja para el bolsillo al año, ¿no? Entonces, aquí podemos buscar una opción aquí, digamos, vamos a ponerle aquí unos $50,000, ¿no?
por poner una cifra. Y palabras Sí, claves, si podemos... uno, por ejemplo, si uno dentro de Miami-Dade, uno dice, no, yo quiero que el taller esté en Kendall, pones ahí Kendall y entonces típicamente te va a buscar solo los que están en Kendall, o quiero el Doral, puedes poner de hecho varias palabras clave, pues no, o sea. Entonces, bueno, con estas opciones que hemos incluido, vamos a buscar. Al buscador buscamos y aparece esto, ¿no? Aparecen diversos negocios aquí. Este es un auto body shop, que es un taller de la tonería. Entonces, tenemos esta información preliminar, pero queremos más detalle. Cliqueamos acá donde dice haga clic para más detalle y se nos va a abrir esta opción. Entonces, ¿qué información tenemos acá? Bueno, tenemos, dice que es buena, que puede calificar para la visa. ¿Por qué califica para la visa? Porque genera empleo y porque está generando impuestos, ¿no? Condiciones importantes para el Estado norteamericano. Aquí tenemos una foto para que nos hagamos una idea de qué se trata. Fíjense, aquí vemos que reparan estos. Son 4 fotos que aparecen en cada uno de estos, de esta información. Por lo general, la información se mantiene confidencial. Este es el taller, la capilla donde se pintan los vehículos. Y en general, la información aparece velada porque a ningún dueño de negocio le gusta que la gente se entere de qué le está vendiendo. Entonces aquí tenemos que operar para darle información a los interesados con la firma previa de un convenio de confidencialidad, donde el que lo firme se compromete a no revelar los detalles que se le den confidenciales del negocio. Una cosa que yo creo que vale la pena aclarar es que aquí el nivel de detalle que les da el buscador sobre el negocio es un resumen muy pequeño. Nosotros tenemos acceso a enviarles una hoja informativa que tiene más detalle de información. Entonces, una vez que ustedes han, en base a este detalle pequeño, para ver el número BBF arriba, para poder ver. Entonces, ustedes nos escriben y nos dicen, si ustedes ven aquí, dice el listado número BBF 1228. Esto es la referencia. Ustedes nos escriben, nos dicen, Diana, Alfredo, me interesan los negocios de número BBF y nos mandan esos números. Nosotros de inmediato les mandamos la hoja ampliada y el convenio de confidencialidad. Es que esto acá es un abreboca. Aquí vemos, por ejemplo, que el precio es $155,000. El pago inicial, $155,000. O sea que aparentemente este empresario no da financiamiento, ¿no? Que el ingreso neto ajustado, que es el flujo de caja que queda libre de polvo y paja para el bolsillo, es de $120,000 y que tiene unas ventas anuales de $219,000. Aquí tiene una breve explicación de qué se trata y abajo los activos que están incluidos en el precio. Entonces aquí tenemos unos fórmulas para que ustedes nos contacten por cualquiera de estas vías. Ustedes nos mandan entonces un email y nosotros nos encargamos de mandarle la información ampliada. Entonces vamos aquí a volver a la presentación. Entonces, supongamos que vimos el negocio que nos gustó. Ok. Vimos el negocio que nos gustó a través de esa fórmula. Después que ustedes exploraron varios, nosotros le mandamos la información de negocios adicionales. Entonces, procedemos a presentar una oferta. En esa oferta debemos poner el precio convenido, el precio que se ha acordado, porque cuando ustedes ven el negocio que ustedes creen que es el que les conviene, nosotros los llevamos a hablar con el propietario y a que conozcan las premisas, dónde está colocado, quiénes son, cómo opera el negocio, y que ustedes se enteren de una serie de información preliminar de la propia boca del propietario, que les va a dar la información. Ustedes le hacen todas las preguntas pertinentes y luego, si están contentos con lo que oyeron y con lo que vieron, ustedes proceden a poner la oferta. La oferta, por lo general, es una oferta de la Asociación de Brokers del Estado de la Florida,
donde se establece el precio que usted ha acordado con el dueño, o el precio que usted puede primero hacer la oferta y esperar la respuesta del dueño, o puede negociar preliminarmente con el dueño y llegar a un acuerdo. Entonces, en esa oferta se establecen los términos del pago. Es muy común en estas operaciones que el dueño del negocio dé financiamiento propio, que es un financiamiento muy conveniente. Hoy precisamente acordamos una venta de un negocio, de una cafetería, restaurante, donde el dueño accede a financiar el 50% del valor del negocio en 3 años a un interés compuesto de 6%. Aquí en Estados Unidos, los bancos por lo general, muy buenas colocaciones bancarias, pagan hasta 1%. En este caso, usted tiene un 6%, que es el vendedor del negocio obtiene un beneficio adicional al que le dan los bancos. Entonces, se firma en este caso un pagaré donde el comprador es fiador personal y las acciones de la empresa están dadas como colateral. Se firma también en esa oferta una cláusula de no competencia, donde el dueño, el vendedor del negocio, se compromete a no establecer un negocio similar que sea peligroso para la actividad del que está comprando, y a la vez establece una cláusula donde el que vende se compromete a entrenar al comprador en todos los detalles de la empresa que está adquiriendo. Entonces, una vez que se acepta la oferta por el vendedor, se comienza la etapa del análisis, lo que se llama en inglés due diligence, que es la diligencia debida. Ahí se analizan los libros contables, las licencias de operación, los contratos vigentes de representación de productos, todo este tipo de cosas, el estado de las maquinarias y equipos y las contingencias. Una vez que se pasa por el proceso de due diligence, una cosa que no hemos mencionado, Diana, habla del depósito, que eso es importante. En el momento que se hace la oferta y el vendedor del negocio acepta dicha oferta, se establece que se pone un depósito normalmente del 10% del valor ofrecido. Ese depósito se pone en fideicomiso con un abogado, que es el abogado, digamos, de cierre y agente de fideicomiso. Ese es el abogado que se va a encargar de llevar a cabo todo el papeleo para cerrar la compraventa de este negocio. Durante el periodo de análisis del negocio, el comprador puede retirarse por la razón, digamos, que fuera, no tiene por qué dar explicaciones de su razón de retiro, y el depósito que está dado ahí en un fideicomiso le es devuelto. Una vez que se acaba el periodo de revisión, ya el último pedacito que normalmente falta es que el dueño del local donde opera el negocio lo apruebe como inquilino. Si por alguna razón usted no llegaron a un acuerdo con el dueño del local, pues también el depósito le es devuelto. En caso contrario, pues nada, se procede con la venta y el depósito queda como parte de pago del precio de compra, ¿no? Sí, entonces, el abogado o el agente de cierre, que por lo general es un abogado, él se encarga de que todos los elementos que trasladan la propiedad del dueño actual al comprador se ejecuten en un solo día, que es el día del cierre. Ese día se registran los títulos, se firma el pagaré si hay financiamiento y se procede a transmitir todos esos derechos de un lado al otro, ¿no? Luego se cierra la operación de venta en ese mismo día con una firma y todo el mundo debe irse a su casa contento, ¿no? Es muy importante señalar que el broker de negocios, Diana y yo, o el broker de negocios que ustedes escojan, los debe acompañar durante todo este proceso, en los detalles, en la escogencia del contador, en la escogencia del abogado, en asesorarlo en todas las materias que estén al alcance del broker de negocios,
y usted sí se siente apoyado y respaldado, ¿no?, durante todo el proceso. Por otra parte, los servicios para el comprador del broker de negocios son gratuitos, porque quien paga la comisión es quien vende el negocio. Ahora, una cosa, ustedes como personas naturales, por lo general, no compran el negocio. El negocio, por lo general, lo adquiere una compañía, una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada o una compañía anónima. Es muy importante que en el momento en que ustedes estén listos ya para comprar, ustedes crean una compañía. Aquí en los Estados Unidos una compañía se registra en segundos y todo vía internet. No es como en nuestros países que va esto a un registro y que lleva una serie de formalidades que hacen de este proceso engorroso. Estos son la información de donde nos pueden contactar, tanto a Diana como a mí. Aquí la tiene. De todas formas, toda esta información la encontrarán en la página negociosenflorida.com. Y entonces queremos pasar ahora al periodo de preguntas y respuestas, y gustosamente atenderemos a las preguntas que tengan a bien formular. Ok, aquí tenemos cuánto se demora el proceso de comprar un negocio y cómo sé que sirve para una visa. Voy a dejar hablar a Diana. En el proceso de compra de un negocio, contempla, si uno va viendo cada una de las etapas, se pone la oferta, típicamente mientras el vendedor responde, bien sea aceptando con una contraoferta, pasan unos 3-4 días y entramos en el periodo de revisión. El periodo de revisión en la mayoría de estos negocios es de 15 días a 21 días, normalmente no excede más de 21 días. Ahí ya estamos teniendo con los días, digamos, de aceptación del contrato, y eso tenemos, a lo mejor estamos por el día número 25. Una vez que eso ya se haya cumplido el periodo de revisión, tenemos que pensar en unos, por lo menos 7 días para la aprobación por parte del dueño del local. Ahí ya estamos hablando de que estamos por 33 días, y luego ya después concluido eso es el cierre. Así que esencialmente estamos hablando de un proceso que puede llevar típicamente de 4 a 5 semanas. Cuando el periodo de revisión es más corto, pues obviamente ese periodo se acorta. El saber si el negocio sirve o no para la visa, creo que es una pregunta bien interesante, porque si bien Alfredo destacó que ese negocio que vimos, que sí arriba, sirve para la visa, eso no significa que los que no lo digan no sirven. Eso lo que significa básicamente, sobre todo, aparte de que tiene el número de empleados, es que tiene los impuestos reflejan, vamos a llamarlo correctamente, las ganancias del negocio. Hay muchos negocios que los impuestos no necesariamente reflejan totalmente la realidad de las ganancias del negocio y también sirven para la visa, pero hay que preparar, y eso lo hace normalmente el abogado de inmigración, prepara un pequeño plan de negocio soportando el por qué ese negocio, una vez que usted lo ha comprado, va a pasar a generar la utilidad digamos, que le corresponde. Y bueno, y una vez más, el abogado de inmigración que ustedes hayan escogido debe siempre ver los negocios que ustedes están viendo y le dice, este negocio me gusta para la visa, este no me gusta tanto. Él los va a orientar en base a su experiencia sometiendo visas con distintos tipos de negocios. O sea que es un trabajo conjunto con nosotros y con el abogado de inmigración. Y hay abogados que quieren, como decimos en América Latina, quieren curarse en salud, entonces prefieren tener negocios que generen 6, 7 fuentes de trabajo y que generen recursos financieros excedentarios suficientes. Todo depende del abogado. Sí. Hay otra pregunta aquí. ¿El dueño del negocio entrena al comprador? Sí, bueno, el dueño del negocio está en el deber de entrenar al comprador y además es muy frecuente que el dueño del negocio se quede durante cierto tiempo con un paquete ejecutivo. Eso es una fórmula que se ha utilizado
que se le ofrece un sueldo y si él acepta las condiciones, en muchas ocasiones puede hasta vincularse a un mejor precio el ingreso que va a obtener ese vendedor, y es una fórmula para el comprador de negociar el paquete ejecutivo que le va a ofrecer al vendedor. Y hay casos en que el vendedor se queda con una de socio del comprador, ¿no? Y con un pequeño porcentaje o un porcentaje de acciones, ¿no? En la operación. Sí, bueno, en la página nosotros tenemos 4 abogados en la página web que nosotros pensamos que son gente que sabe atender a los clientes, que los clientes nos han manifestado su satisfacción con su servicio y por eso se han ganado nuestra buena voluntad y los hemos puesto allí. Ustedes pueden visitar en la página negocioenflorida.com. Tenemos una pestaña que dice inmigración, conozca al abogado, y allí van a verle la cara a estos abogados que nosotros recomendamos y el currículum, y tienen ustedes allí la información de contacto para que directamente lo llamen por teléfono o le dirijan un email o lo visiten en su oficina de aquí del estado de la Florida. Respecto a quién ayuda en el proceso de cierre del negocio, el abogado, bueno, el agente de fideicomiso y cierre, como comentó Alfredo, normalmente es un abogado, se encarga de manejar todo el proceso de cierre. Y en caso de que usted quisiera un abogado particular para usted que lo ayude a revisar el documento de arrendamiento o algunas otras consideraciones, nos los manifiestan y nosotros con gusto lo vamos a referir a abogados con los que nosotros hemos trabajado y que son también gente muy buena y gente sobre todo muy honesta. Él dice, el dueño financia el negocio si uno está en proceso de papeleo de visado y tiene visa turista mientras salen los papeles. Normalmente como el proceso como sucede es el siguiente, cuando ustedes van a tramitar la visa, primero se compra el negocio. Obviamente, una vez más, como ya habíamos dicho, con el visto bueno del abogado de inmigración que ustedes estén utilizando. El abogado típicamente tiene todo el paquete para la visa, lo tiene listo, solamente esperando que se haga el cierre de la compra. Efectivamente, se realiza la inversión, se compra el negocio y en ese momento el abogado somete los papeles de la visa. ¿Qué sucede entonces en ese periodo de tiempo mientras la visa todavía no ha salido? Bueno, el nuevo dueño con su visa B1, B2 se queda supervisando su negocio, todavía no tiene, digamos, una autorización para realizar un trabajo aquí, pero la visa B1 es una visa de negocio, se queda supervisando su negocio. En el momento que ya la visa ha sido tramitada y tiene la cita en el consulado en el país que corresponda, usted se va a ese país, le estampan su visa y luego regresa y ya se queda definitivo. Pero eso es normalmente lo que se hace. A veces se han hecho acuerdos donde si bien usted compra el negocio, cierra, a veces llega un acuerdo, como decía Alfredo, con el dueño actual, de que él se quede operando el negocio si usted por alguna razón no se puede quedar aquí, sino que tiene que regresar a su país de origen hasta que le estampen la visa. Pero ahí ya el dueño se está quedando como un empleado mientras usted logra venirse en forma definitiva. Y hay una cosa interesante, que es que cualquier extranjero puede comprar un negocio acá en los Estados Unidos sin restricciones. O sea que lo que no se puede, en el caso específico de las leyes de inmigración, es recibir un salario, porque ya eso implica una relación de patrono a empleado que atenta contra las normas de inmigración. Sin embargo, el dueño de un negocio está en capacidad de recibir los dividendos que provienen de la actividad de ese negocio sin ninguna restricción. A ver qué otra cosa.
Aquí hay una pregunta aquí. ¿Qué garantía hay con la compra de un negocio? Bueno, no, aquí no hay ninguna garantía especial, sino que se recomienda hacer un análisis previo, lo que llaman aquí en Estados Unidos el due diligence, que es la diligencia debida, de una manera intensa, exhaustiva, que nos dé paz del alma. Una vez que nosotros hayamos evaluado todos los pormenores del negocio, y sintamos que el negocio está en una posición sana y rentable, entonces procedemos a comprarlo, ¿no? Ahora, garantía, esto es un negocio que se hace aparentemente de buena fe, bona fide, donde se analizan todos los aspectos, pero no se puede garantizar que los resultados en manos de un nuevo gerente, de un nuevo dueño, sean los mismos a los que tiene el propietario actual. ¿Cuál es el valor de negocio para obtener una visa? Bueno, por ejemplo, en el único renglón de la ley donde se habla de valores es cuando se habla de los detalles para obtener la visa E2, que es la visa de inversionista. Se habla de que el candidato debe hacer una inversión sustancial, pero no se habla de cifra. Ahora, para efectos prácticos, cuando hablamos del ejercicio que hacen los agentes de inmigración cuando evalúan las diferentes solicitudes, estamos hablando de un monto entre 120 y 150 mil dólares, lo que se considera una inversión sustancial. Y además, fíjense una cosa, si ustedes están invirtiendo en un negocio que no genera para pagarle a ustedes su sueldo y remunerarlos adecuadamente, ese negocio no puede ser satisfactorio para las autoridades de inmigración. ¿Cómo es esto? Si el negocio no tiene página web y redes sociales, ¿pueden ustedes recomendar o tienen aliados de empresas en mercado digital? Sí, cómo no. Claro que sí, aquí hay varias empresas de calidad en este ramo y con gran gusto recomendaríamos. Sí. Se puede. Por supuesto, ¿no? Todo lo que ustedes van a ver en esta página es una información meramente referencial. Por lo general, los negocios, cuando se lanzan al mercado, llevan un precio de mercado que es perfectamente negociable. Yo diría que se puede negociar un 10, un 15% en general, ¿no? Se cierra el negocio con un margen de un 10, un 15% por debajo del precio del mercado. Y en relación al financiamiento, ahí no hay nada escrito, eso es simplemente un pacto que se hace entre el que vende y el que compra. Por lo general, el financiamiento máximo que nosotros hemos visto es del orden de un 50%. Sí, normalmente a los proveedores no les gusta que sea más de un 20-30%. Y lo que sí es importante aclarar es que si alguno piensa en algún momento que puede obtener financiamiento bancario, eso no es normalmente una opción. Porque para que un banco le otorgue financiamiento a alguien, esa persona tiene que tener un récord de crédito de por lo menos 2 años aquí en el país y haber demostrado experiencia manejando ese negocio en este país. Entonces, típicamente requiere el haber estado ya 2 años aquí, digamos, residiendo y operando ese negocio o ese tipo de negocio para poder acceder a financiamiento bancario. Realmente la única opción de financiamiento que normalmente hay es la opción de financiamiento por parte del vendedor. Y aquí hay una pregunta, ¿por qué las franquicias no son recomendadas? Bueno, nosotros, el tema de la franquicia cuando arranca de cero es preocupante, ¿no? Porque primero hay que empezar por buscar un local donde opere, hay que buscar los permisos de la ciudad, del condado,
hay que reclutar el personal que va a trabajar en la franquicia, hay que entrenar al personal y al propietario del negocio en la corporación franquiciante. Realmente cuando el negocio abre sus puertas, hay una serie de contingencias que podrían ocurrir, que el negocio no esté localizado en el sitio adecuado, que, en fin, hay una pérdida de tiempo impresionante. Ahora, asumamos que la franquicia va bien y empieza a generar buenos resultados, pero cuando usted ve que de cada $100 que usted genera de beneficio, tiene que darle más de la mitad o a veces un porcentaje de un 11% de las ventas brutas al franquiciante, usted se da cuenta de lo que usted ha comprado es un empleo. De paso, usted quiere vender empanadas porque le parece que es un buen negocio en una tienda de sándwich. Eso está prohibido por la franquicia. Usted quiere poner una foto de su pueblo natal en una pared, no puede hacerlo porque está prohibido, porque está alterando la imagen corporativa. En otras palabras, una franquicia es una especie de chaqueta de fuerza que nos impide desarrollar nuestra capacidad empresarial y nuestra creatividad. Por eso es que no la recomendamos. De paso, en el análisis que se hace en inmigración, hay algunos criterios que se manejan donde se dice, bueno, aquí la toma de decisiones no la hace el que está al frente de la franquicia, sino que las toma la casa matriz de la franquicia y le cercena la capacidad de decisión a ese beneficiario del supuesto de la visa. Entonces son elementos que hay que considerar. Puede, sin embargo, ser negocio comprar una franquicia en marcha porque usted ya puede evaluar lo que está pasando y usted al meterse en las botas del dueño actual, usted podría ganar lo mismo que está ganando esa persona actualmente. Si hace un buen análisis y es usted un buen gerente que sabe asumir el riesgo empresarial y que es entrenado por la franquicia. Se puede comprar un negocio con moneda externa. Bueno, la verdad que con cripto, no, los negocios se compran y se venden en dólares americanos. Sí, o sea, sí. La moneda de afuera hay que traerla acá, convertirla. Y, bueno, de hecho, cuando uno está haciendo la inversión para propósitos de la visa, el dinero tiene que llegar aquí y hay que demostrar la procedencia de esos fondos, digamos, que sean procedencia legítima, o sea que la respuesta claramente es no, tiene que ser dólares americanos. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso? Si hablamos del proceso de búsqueda del negocio más la compra, estando la persona aquí, habiendo venido específicamente a llevar a cabo este proceso, yo diría que en unas 2 semanas uno debe poder tomar la decisión de cuál es el negocio que le gusta, más le añadimos unas 5 semanas para el proceso de cierre, vamos a estar hablando de unas 7 semanas en total. ¿Cuál es el mejor tipo de negocio? Pero ahí bueno, eso depende porque el mejor tipo de negocio es el que nos hace sentir felices. Pues nos levantamos en la mañana y decimos, voy a trabajar en lo que me gusta, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy difícil recomendar un negocio, pues todo depende de la actitud y de la aptitud que cada uno de los empresarios tenga en ese sentido. Inglés, ¿cuál zona más recomienda? No, si usted no habla inglés, véngase al condado de Miami-Dade. Sí. Esa es la recomendación, es el único condado del estado de la Florida donde la mayoría de la población habla español. Ya si usted se va para el condado de Broward y hacia arriba o hacia el este, ya el inglés pasa a ser un elemento importante. Pero ¿cómo será? El problema aquí es no hablar español. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué acá, yo decidí
convertirme en corredor de negocios. Yo puse mi licencia en una empresa donde el dueño era de Missouri, de San Luis, y no hablaba español para nada. Bueno, aquel hombre se sintió en un momento dado tan mal, porque todo el mundo hablaba en español acá, que se sintió tan incómodo, porque iba a las negociaciones, iba todo y estaba en la luna, Belén, ¿no? Al punto de que no le quedó otra sino vender el negocio. Se vendió el negocio y se fue al norte dentro de la misma profesión, ¿no? Pero tuvo que vender. O sea que el problema aquí es no hablar español. No hablar español. Entonces la respuesta es clara. Usted no habla inglés, Miami-Dade. Sí. No hay forma de comprar solo parte, esto sirve para la visa. Sí, bueno, si es una visa de inversionista, sí puede comprar, con que compre la mitad del negocio, sirve para la visa. Sí, pero recuerde, cuando se hace el análisis, es importante que esa empresa genere para pagarle un sueldo razonable a la persona que está solicitando la visa. Si la empresa no genera los recursos financieros suficientes, es probable que sea rechazado la solicitud. Pero sí existe la posibilidad, hay muchas veces los vendedores, a veces, digamos, expresan que ellos, bueno, venderían, pero que realmente preferirían más bien conseguir un socio. O sea, que esa posibilidad sí existe. Y dice, tengo propiedades en Colombia y me gustaría hacer un intercambio. Esto, bueno, esto es cuestión de negociarlo con el vendedor, pero el problema es que el origen de los fondos hay que evidenciarlo, ¿no? Entonces habría que presentar todas las evidencias de que se trata de bienes que han sido obtenidos por medios lícitos y esto es un análisis adicional por parte de las autoridades. Realmente lo más conveniente es que si usted tiene propiedades en Colombia y quiere invertir aquí, pues venda en Colombia la cantidad de propiedades suficiente para generar el dinero que se requiere para hacer la inversión. Eso realmente es la vía idónea. Ahora, aquí hay una pregunta, pero ¿cuál es el negocio que más recomiendan? Comida, talleres. Bueno, aquí, mire, aquí muchas personas llegan y dicen, yo quisiera comprar una estación de servicio, ¿no? Que es muy común, ¿no? Una estación de servicio porque eso requiere poco control y la gasolina se controla solo. Entonces nosotros le explicamos a esa persona de qué se trata, ¿no? Cuando se quiere incursionar en este tipo de negocio, la venta de la gasolina debe pagar por los gastos generales y la tienda de conveniencia es la que nos va a deparar la utilidad del negocio, ¿no? Entonces, para tener una estación de servicio que venda gasolina, que tenga un taller, que tenga un autolavado y que tenga a la vez la tienda de conveniencia, es muy importante tener la propiedad del negocio. Si el negocio no es rentable suficiente, no vende por encima de 100,000 galones al mes, es probable que no cubra los gastos generales. Además, el mayorista de la gasolina vende la gasolina más cara a quien no es dueño de la propiedad. Y por lo general, los mismos distribuidores son dueños de esas estaciones, de esas propiedades que ellos alquilan. Entonces, le cobran alquiler porque el negocio la propiedad inmobiliaria es de ellos, le cobran la gasolina más cara y tienen un monopolio donde muchas veces abusan del comprador. Entonces, ¿qué es lo recomendable? El que quiera meterse en una estación de servicio, que compre una estación de servicio de 1,5 millones para arriba y que sea dueño de la propiedad, tiene garantizado allí, puede incluso conseguir financiamiento bancario para la parte de real estate porque hay garantía real y puede tener una capacidad de negociación superior con el que le vende la gasolina. Eso es un caso, ¿no? Hay otras personas que llegan aquí, no, yo no quiero saber nada de comida porque eso es muy esclavizante, hay que estar metido allí. Entonces de repente uno le busca fórmulas, ¿no? Hay restaurantes que están, o cafeterías que están dentro de un edificio de oficinas y entonces trabajan de lunes a viernes y tienen la posibilidad de compartir con su familia, con sus hijos durante la noche y los fines de semana disfrutan de una vida familiar o de ocio, ¿no? Entonces, pero todo depende de la idiosincrasia, porque hay gente
que son adictos al trabajo y que no les importa estar, por ejemplo, en una tienda de conveniencia o un supermercado que trabaja todos los días de la semana y donde hay más de 15.000 o 20.000 productos diferentes que hay que estarlos monitoreando con cámaras para que no nos roben y no se nos vaya el beneficio en eso. Entonces, depende del negocio. Talleres mecánicos, de repente, si somos buenos mecánicos, podemos ganarnos el cielo con un taller mecánico. Todo depende, ¿no? de la afición particular de cada quien. Pero sí es muy importante dos cosas. Primero, que el negocio que compremos sea rentable. No tenemos que comprar un negocio porque la visa, por esto. El negocio debe ser rentable y de hecho hay negocios rentables. Nosotros en esto los ayudamos a evaluar todo ese proceso, los acercamos a esos negocios que le permitan subsidiar la vida de cada uno de ustedes. No tienen por qué estar perdiendo, porque se han visto casos de personas que compran un negocio que está en pérdida y le crean unas ganancias ficticias con sus propios recursos para poder acceder al tema de la visa. Eso no es necesario no lo hagan, por una parte. Y por la otra, búsquense un negocio donde ustedes se sientan felices, donde se levanten en la mañana y digan, voy a trabajar en mi negocio porque es lo que me gusta, es mi hobby, me siento feliz. Y ustedes verán cómo tienen éxito. Bueno, la verdad es que eso sería una buena pregunta a un abogado de inmigración, ¿no? Pero yo pienso que no es o sea, no conozco que exista una vía en que se puedan obtener los papeles estando ilegal, sobre todo si se está acá, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes pueden hablar con el abogado de inmigración y él les puede dar la fórmula, ¿no? Sí, él les puede dar si hay una alternativa, se las puede dar él, ¿no? Sí, quizás tengan que salir del país y regresar ir al consulado en el país de origen y regresar como inversionista. Esa fórmula el abogado de inmigración la puede explorar con ustedes. Bueno, aquí hemos concluido un nuevo ciclo. Les agradezco habernos visitado en este webinar. Es el segundo que hacemos, Diana y yo, y esperamos seguir haciéndolo con una frecuencia cada 45 días para informar sobre los diferentes aspectos. Sabemos que, sobre todo en América Latina, existe una gran preocupación cada vez que hay problemas de tipo político o vemos que nuestra estabilidad económica y hasta social está en peligro. Entonces pensamos siempre en perseguir el sueño americano. Si ustedes no se asesoran bien y no se buscan a unos corredores de negocio adecuados, un contador público adecuado, un abogado de inmigración adecuado, ustedes a lo mejor se consiguen con la pesadilla americana. Entonces, me da muchísimo gusto. Aquí hay otra pregunta. No, dice, muchas gracias, muy buena, del señor Carlos Pérez Horta. Bueno, muchísimas gracias a todos y les deseamos que sean muy felices en sus proyectos futuros. Buenas noches.